se acercó a la pantalla y leyó de nuevo. Sí, ese era el nombre. No, no podía ser él. Pero el retrato que ahora aparecía en pantalla no le dejaba dudas. El artista plástico asesino era su padre, Enrique Silva. Guido debió respirar el olor a madera quemada para darse cuenta de que había dejado caer el cigarrillo sobre la mesa. Se apartó de la pantalla y con mano temblorosa lo apoyó de vuelta en el cenicero. ¿Cuánto había pasado desde la última vez que había visto a su padre, aunque más no fueran fotos? No lo recordaba precisamente como un padre afectuoso. Había tratado de olvidar a esa lacra durante muchísimo tiempo. Aún así, matar a un niño, ¿sería cierto eso que decían los periodistas? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Tres Cordones de Literatura. En esta ocasión, Literatura de Lanús, Alejandro Garavalle. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto. Alejandro, para quien no lo conozca, es escritor, novelista, cuentista. Ha publicado en el último tiempo la novela El hambre de los amos, el libro de cuentos El sueño del amor engendra monstruos. Ha publicado en España, en Chile, además de nuestro país. Dirige el canal de YouTube El Sur Taller Literario. Además, como indica bien el nombre del programa, es tallerista literario. Ha empezado a estudiar en la Universidad de Buenos Aires la carrera de licenciatura en letras, de la cual carrera de la que ha renegado un poco. Después quisiera, No, igual no me recibí, hay que aclararla. Empecé nada más. eh, bueno, Alejandro, antes de empezar a preguntarte por tu obra en sí, te quería preguntar por tu faceta de tallerista literario. Mm. Dado que has trabajado de forma sistemática con borradores de otros escritores, escritoras y le has dado consejo a lo largo de no sé cuántos años ya, eh, quería preguntarte, para vos, ¿existe alguna suerte de procedimiento, patrón, metodología para crear eso que nosotros solemos llamar literatura? La literatura, no me acuerdo quién decía que era un arte de catacumbas que se iba transmitiendo y de hecho una objeción común que se le suele plantear a los talleres es hace un siglo no había talleres o tal escritor famoso no necesitó talleres, no, pero por ejemplo Flaubert le ponía ejercicio a Maupassant incluso en la calle, no le decía describime a esas dos personas. El propio Flaubert leyó La tentación de San Antonio, varios de sus amigotes famosos, ¿no?, de la época, y le dijeron, mira, está muy bien, pero no, nos dormimos en la mitad, sacale 300 páginas. Editores como Ezra Pound, en fin, hay muchísimas anécdotas al respecto y siempre está la mirada de un otro ahí para intervenir, para ver lo que el autor no puede ver por el mero hecho de ser el autor. Por eso uno no necesita ser mejor escritor, ni ser mucho menos ser más talentoso. Que a veces hasta incluso una persona sin demasiada idea de literatura le puede dar algún consejo útil o le puede marcar algo interesante, aunque generalmente no pasa, pero bueno, a veces de casualidad hasta le puede marcar algo interesante a un escritor consumado. Eh, no hay reglas, no hay absolutos, pero sí hay ciertos, podríamos decir, principios, o hay cosas que suelen funcionar, hay cosas que se han hecho así siempre por alguna razón. Y cuando digo se han hecho así siempre, no ignoro que en la literatura han existido las vanguardias, han existido rupturas, han surgido nuevos recursos, por ejemplo, el discurso indirecto libre que aparece en el siglo XIX, porque con la literatura burguesa, la novela burguesa, los escritores necesitan meterse más en la cabeza del personaje, empieza a haber otro uso del punto de vista, que muchos le atribuyen a Henry James, fue también a Virginia Woolf. Bueno, empieza a ver, bueno, esto hablando de Woolf, del monólogo interior, que después Joyce y todo eso, bueno. Y estas son técnicas que se trabajan con el tiempo y que se van transmitiendo, por supuesto, de escritor a escritor en el sentido de que uno lee, porque no hay escritor si no hay antes un lector, pero también eh, hacen talleres o en talleres no formales, digamos, en tertulias, reuniones, que como se hacía antes y hasta se sigue haciendo ahora. Eh, Así que no hay absolutos. No hay una receta mágica para la literatura, pero sí hay una técnica, o en todo caso hay un conjunto de técnicas, hay un conjunto de nociones que conviene que el escritor conozca, que sepa lo que es el narrador, lo que es el punto de vista, y hay un oficio.
el famoso oficio literario, hay nociones de oficio. Después, bueno, puede ser que un escritor conozca todas estas nociones y no tenga nada interesante que decir o o las use para decir algo banal. Eso también existe, por supuesto. Están las dos cosas. Así que la respuesta es un poco sí y no. Sí hay técnicas, digamos, recursos de probada eficacia, pero no son condición, quizás sean condición necesaria, pero no suficiente para hacer buena literatura. También, por supuesto, está pues la imaginación, bueno, todo lo que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe el taller, digamos. Sería un poco así. Em, y ya que has hecho tanto este trabajo de trabajar con no sé si decenas o centenares de futuros escritores, y les has dado sus sugerencias, les has corregido, les has tachado, etcétera, etcétera. Has trabajado con sus textos de forma intensiva. ¿Sentís que ese trabajo ha afectado tu forma de escribir? No, yo creo que uno mejora haciendo eso también. Viendo con lupa los textos ajenos, uno se convierte en mejor escritor. Para mí es parte de la práctica. Como, no sé, como un tenista le pega al frontón 400 veces, 400 de revés, 400 de drive. Es eso. Creo que, por supuesto, igual siempre es más difícil revisar los propios textos. Eso es una especie de enfermedad para la cual no hay una cura definitiva. La autoritis, digamos, el hecho de ser uno mismo el autor, siempre es más difícil. Para todos es más difícil, el famoso, ¿no? Pues ver la paja en el ojo propio que en el ajeno. Eh, una cosa, hasta yo a veces un poco en broma, un poco en serio, pongo una situación cotidiana, que todos somos geniales para resolver los problemas de los demás. Viene un amigo y nos cuenta, me pasa tal cosa y todo. Sobre todo acá en Buenos Aires, ¿no? Nada, papá, pero mira, si vos haces esto, lo otro, y listo. Después a nosotros nos pasa lo mismo y somos unos incompetentes, no hacemos nada de lo que dijimos que hay que hacer. Un poco en broma, eso es comparable a lo que pasa en, en literatura, que siempre es más difícil ver los errores en texto propio. Aún así, ayuda muchísimo tener oficio y creo que dar taller eh, ayuda. Es entrenamiento. Yo lo veo, aparte que me gano la vida y que la idea es que le quede que el texto que es algo que hago para los demás, pero para mí también implica entrenar. Mm. Bueno, y yendo ya a tu obra, la inmensa mayoría de todos los relatos que has publicado son relatos que entran en la categoría dentro del terror o el horror. Mm. Y también uno cuando ve tu canal o ve un poco tu trayectoria lectora, se da cuenta que claramente tu género favorito es ese. Me pregunto, ¿cuál es esa fascinación que te genera el asustar y el ser asustado? La verdad que no lo sé. Son cosas que uno puede a posteriori pensar. La verdad que no lo sé, no lo sé. Eh, sí, tendría que mandar fruta, ¿no? Que es cuando el escritor se empieza a inventar algo, pero me lo preguntan mucho. Eh, recuerdo que una anécdota de Stephen King que él decía, cuando le preguntaban por qué usted escribe terror, y él decía que en esa pregunta estaba asumiendo el entrevistador que lo de él era una elección, que él escribía terror porque quería bueno, abrió la lista de géneros y dijo, bueno, me quedo con este. Y en realidad uno escribe lo que le sale de adentro escribir. Bueno, salvo algunos que escriben mirando las tendencias de Amazon, ¿no? Pero en general escribimos por los que nos surge escribir. Y la verdad que es algo que viene desde muy chico y la verdad es raro porque leo de todo. Siempre leí de todo. Pero por el terror siempre he tenido una fascinación, sobre todo por el terror sobrenatural, quizá porque es una especie eh, parafraseando aquella frase, ¿no? De la guerra es la continuación de la política por otros medios.
el terror es un poco la continuación de la religión, pero está medio, es como así. Creo que fue Pili el que dijo que la literatura fantástica es eso que ocurre entre el fin de las religiones y antes de que nazca el psicoanálisis. Claro, lo que pasa es, bueno, a Pili se le escapa de que después va bastante más lejos, que no se termina con el psicoanálisis. En todo caso, como diría Borges, no, el psicoanálisis es parte de la literatura fantástica o algo así, pero Yendo ya al psicoanálisis, porque en tu novela sí. uno de los protagonistas es un psicoanalista, te quería preguntar, ¿cómo llega? Decís en el epílogo que la novela empieza la escritura porque un día te llega de alguien deja en este departamento una biografía sobre, voy a pronunciarlo mal, Wilmar Reich. Sí, algo así, yo tampoco te piense que lo sé pronunciar muy bien, sería Wilhelm Reich, algo así, pero esa es mi versión. Me dicta el corazón que lo pronuncie así, pero no sé si... Bueno, en primero, ¿cómo llega esa biografía de Reich a tu- ¿Sabes que no me acuerdo? Eso es lo peor, porque si no hubiera agradecido a la persona, no me acuerdo, no quiero nombrar a alguien, qué sé yo, que por ahí no fue. Sí me acuerdo que, por eso digo, tiene algo hasta de, un poco como le pasa al protagonista, que se lo encuentra ahí, es casi autobiográfico, eso no porque haya tenido las desventuras ahí que tuvo el protagonista, o uno de los protagonistas de la novela, pero sí que ese libro estaba ahí. Yo tengo un par de candidatos de quién puede haber sido, pero y estuvo mucho tiempo ahí, lo empecé a leer, ahí digo, este loco, yo no lo escuché, no sé ni por qué lo empecé a leer. Y me pareció fascinante la historia del loco este, ¿eh? Y, y de hecho el psicoanálisis me parece así fascinante desde un punto de vista literario, ¿no? Y bueno, este ya es como, es el psicoanálisis extravagante, este ya se llevó todos los premios, TV Rice, ¿no? Y bueno, vos te enterás de la historia de Reich por este libro, ¿y en qué momento decís, con esto tengo para una novela? La verdad, esta novela, El hambre de los amos, que no se llamaba así, por supuesto. Cuando estaba escribiendo el borrador, la escribí en un momento difícil de mi vida. Para que te hagas una idea, el primer borrador de esta novela debe tener como 8 años fácil. Sí, más o menos. O 7, por ahí. En un momento que estaba con poco trabajo, estaba complicado, bueno, no venía bien en lo personal. Y en un principio iba a ser una historia un poco más convencional, una cuestión de, bueno, de un tipo que termina metido en un culto, que está... Y Reich no iba a tener mucho que... Pero claro, como yo me estaba dando cuenta de que la historia iba por carriles muy conocidos, como te habrás notado, no soy un escritor de mapa, ¿no? No es que tenía todo muy... De hecho, no tenía nada planificado. Eh, bueno, de repente apareció ahí, de alguna manera, esto de, bueno, lo meto a ver qué pasa. Y después por eso me pasé años también revisando la novela, porque era una cosa completamente desaforada, y creo que tenía página de más, también página que había escrito porque estaba muy enojado con todo, entonces eh, Bueno, pensé a volcar toda la basura ahí, pero después el lector no se tiene que fumar nuestra... de hecho, creo que en el epílogo usas el adjetivo, la primera, elefantística, Claro, es una parte enorme. Y ponele que esto debe tener más o menos 85.000 palabras, y ya no es breve, y esa primera versión tenía como 120.000. O sea que básicamente le eliminé una novela breve. bueno, de hecho, hasta bromeas un poco con la novela, con el narrador habla con Guido, eh, cuando me pone a hablar de, va por las 800 páginas, ya lo puedo leer como literatura vanguardista, nadie se va a dar cuenta. Claro, Em, Yendo a otra cuestión, también en el epílogo decís que agradeces a todos aquellos que creen en las conspiraciones y que te generan interés. Te lo pregunto llamándome Lautaro, tengo una logia a mi nombre. claro, es verdad, el padre de la patria. ¿Qué hay en la conspiración que lo llama? No, lo que pasa que, primero decir no creo en las conspiraciones, de como digo ahí también le pido, como decir no creo en el hambre, en la muerte, conspiraciones, casi no hay otra cosa en la historia que conspiraciones, ¿no? Preguntar a María Antonieta, Julio César, a los zares de Rusia, ¿no? Como dice Ángel Fareta, pensador que no sé si lo conoces, si no. En paz descanse. No, vive Ángel Fareta, vive, ¿no?
Ah, pero lo confundí con Calazo. No, Calazo es el que falleció. Bueno, pero van por ahí por la cuestión de lo tradicional, ¿no? Que Ángel Fareta se le hace de este chiste, ¿no? Imagínate que los bolcheviques nos llamaron, así que, ¿a qué hora te viene bien que tomemos el Palacio de Invierno a la tarde? O si no, no, obviamente gente conspirando, todas las revoluciones, las revueltas, bueno, ni hablemos de la política argentina, siempre conspirando, che, vamos, así, lo hacemos quedar mal a este, vamos a hacer esto, vamos a sacar este video de este tipo con un felino, vamos a sacarlo justo antes de las elecciones, a nadie se le escapa que los videos turbios surgen antes, eso es conspirar. Lo que pasa es que hay una conspiración para tomar el significado de la palabra conspiración y que cada vez que la gente escuche conspiración piense en los reptilianos, ese tipo de cosas más absurdas, pero en realidad conspiraciones no solo es que existan, es que casi no hay otra cosa, digamos, conspiraciones. Después están las conspiraciones en el sentido más ridículo, eh, que bueno, básicamente hay un montón de esas en el... Bueno, no sé si más ridículo, pero por lo menos la cuestión ya sobrenatural, incomprobable, diríamos, ¿no? Que hay gente con mucha fe y pocas dudas, las conspiraciones que ya se escapan a cualquier rigor histórico, que bueno, es creer o reventar. Eh, y ese tipo de conspiraciones hay algunas que hijas de una imaginación envidiable. Por eso me lo robé, porque yo no tengo esa imaginación, entonces me lo robé para la novela. Eh, pero, pero sí, hay algunas que son preciosas. Y también yo creo que en el fondo es un consuelo. Como dice el Joker, que en mi época le decíamos Guasón, el Joker en la película de Batman, las de Nolan, que dice, la gente quiere saber que hay un plan, aunque sea un plan espantoso, no importa. Bueno, nos van a matar a todos, bueno, está bien, pero más o menos decime cuándo, me visto, me perfumo, ¿no? Me voy como decían las madres, con los calzoncillos limpios, a veces tenés un accidente y el médico te ve, el paramédico y tenés los calzoncillos sucios, metés calzoncillos limpios. Bueno, la gente se preocupa por esas cosas. En cambio, o sea, que no haya un plan es aterrador. Entonces yo pienso, por ejemplo, con las cosas que están pasando ahora en el mundo, digo, bueno, ojalá sea gente que tiene un plan, aunque sea terrible, y no que sean locos, que están reaccionando, ¿viste? Eh, porque ahí, no sé, me da más miedo todavía. Eh, Creo que fue Borges el que dijo, si el universo es un laberinto, estamos salvados, pero si no es un laberinto, estamos condenados a problemas posibles. Y porque un laberinto tiene que tener alguna salida, aunque sea por arriba, como se suele decir, pero quizás no hay, no hay nadie que maneje esto, eso ya es una cosa que va... A ver, obviamente que no hay nadie en el sentido de una sola persona, tampoco creo que sean 3 tipos en una mesa. Por ahí si me decís 20 tipos en una mesa, ya te lo empiezo a comprar. O hay varias mesas también, ¿no? Hay una mesa contra otra mesa, bueno, ya no sé. Eh, Eso es claro, que hay esa tontería así medio Foucaultiana de que el poder está distribuido. Sí, está bien, pero ni vos ni yo tenemos poder realmente de que vale, ¿no? Si podemos tener, ay, no, es una situación de poder porque yo le estoy dando clase a uno y en ese momento tengo. Está bien, de todo bárbaro, pero en la economía general de las cosas eso no importa en absoluto, ¿no? Hay gente que tiene poder de verdad y ahí estamos los giles que somos la mayoría. Bueno, no tenemos poder, pero por ejemplo pienso en el personaje de Florencia, en la novela, que esa prostituta, que en un momento la novela lo dice explícitamente, ella no tiene poder, pero se acuesta en la cama de los poderosos y ve cosas que en principio no debería ver, ¿no? Bueno, ese es un personaje interesante, porque como son objetos para estos tipos poderosos, ¿no? Una mujer con la que tiene sexo es como una cosa, ¿no? Y probablemente digamos, no les importa mostrar alguna cuestión. Sí, eso es interesante, como esos personajes que no deberían estar ahí en el sentido de que no es la clase, no es la clase social, o la superclase esa, ¿no? No les corresponde, ¿no? Pero bueno, eh, la carne es débil y más la carne de esta gente, así que puede ser, así como el jardinero, ¿no? Un expresidente famoso que hizo al jardinero multimillonario prácticamente. Bueno, son tipos que por azar a veces, porque claro, esta gente necesita
de simples seres humanos que hagan las cosas con las que ellos no se van a ensuciar las manos o que satisfagan sus deseos de venerio. Hablando de deseos, tu antología de cuentos, El sueño del amor engendra monstruos, también sigue la temática del terror, aunque estás en formato cuento, pero con una temática en común que es el amor como aquello que genera el terror, o que por lo menos sirve por la disparadora de esa situación inicial. ¿En qué momento viene esa idea de pensar, bueno, pienso el tándem, amor, terror? Sí, que tampoco lo pensé. Que se parece siempre te respondo lo mismo, pero Alejandro, vos te quejaste de los que no tenían plan. claro, pero no, pero en este caso en la literatura no, es otra cosa. No, de hecho me hizo dar cuenta Marcelo Di Marco en la época. Este es mi primer libro de cuentos, pues ya que estoy paso el chivo de La sombra del reflejo, esta es la edición chilena y esta es la edición argentina, que es el segundo libro de cuentos. Y la verdad, yo en esa época iba al taller de Marcelo Di Marco y él me dijo, mira, tenés bastantes cuentos. De hecho, esta es una edición de la Biblioteca Elegida, lo agarré porque no me acordaba, que dirigía Marcelo Di Marco, ¿no? En Barengel. Eh, este ya es otro, Sí, sí, esto te dejo otra cosa, seguí contando. Em, entonces, Marcelo vio que varios de los cuentos que habíamos trabajado en el taller tenían esta cuestión de terror y una relación amorosa, entre comillas, ¿no? A veces amoroso, otras veces de deseo desencajado y otras veces directamente de gente que le llama amor a cualquier psicopatía, ¿no? Vaya a saber uno qué locura. Y me sugirió la idea, me gustó. Entonces, como viste que el problema de los cuentos, el problema comercial de los cuentos, es que los editores te dicen, mira, buscale un hilo, algo en común, porque, claro, vos una novela, haces una sinopsis y bueno, un chico conoce chica y pasa tal cosa, sinopsis, listo, se la podés vender o no, pero ya el lector sabe que va de eso y sabe si le interesa o no. En cambio, los cuentos, casi vos pones todos cuentos completamente distintos, ¿cómo hace para resumir 10 cuentos? Ya no es muy interesante, muy útil desde el punto de vista de lo comercial. Entonces a los editores no les gusta. Así que en este caso, bueno, eh, usé esto que sugirió Marcelo, pensé el título ahí, obviamente jugando un poco con el grabado de Goya y bueno, salió. La verdad que no fue premeditado. Y de hecho algunos cuentos que quedaron afuera de acá, después fueron a La sombra del reflejo, más otros cuentos nuevos. Ya que nombraste a Di Marco, Mm. ponía una tontería pero que me obsesiona. En un pequeño pasaje de la novela, cuando están haciendo esa fiesta turbia al final, se dice, aceptó la de lo que le pedimos, hablar con él es matar el tiempo. Entonces habrá que convencerlo, visto cómo es. O, ¿Dinarco sigue en la suya? Sí, es una roca, el hijo de puta es. Dinarco era una película. Sí, de hecho el otro es una alusión a Pablo Laborde, un amigo que escribió este libro. Acá justo acá parece los que matan el tiempo y lloran su entierro, ¿no? El Labarde, como. Son pequeñas tonterías que hace un. Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, retomamos la entrevista. Eh, bueno, Alejandro, hemos hablado un poco de todo. Te quería consultar, en parte porque una vez lo has dicho en alguno de tus videos de YouTube, en parte porque ya en la misma presentación de alguna de tus novelas se dice, por ejemplo, estudié en contables carreras, todas muy alejadas de la literatura. El ejemplo más extremo, licenciatura en letras. En el personaje de Guido también se ve un poco esa idea del el tipo que estudia literatura, pero está frustrado con esa carrera. Has renegado un poco de tus estudios académicos. Em, que, Sí, no es que reniegue de haber pasado yo por ahí, sino que gente que odia la literatura en general. De gente que toma la literatura como un medio primero que no la literatura como un fin en sí mismo, sino la literatura como no sé, parte de un corpus que después servirá para tal análisis ideológico.
Eh, Está bien, la crítica literaria tiene cosas interesantes, pero tal como se encara desde hace muchos años, yo creo que está hecho para gente que no le gusta la literatura o que odia incluso la literatura y que toma, bueno, esto lo decía Harold Bloom, que tiene muchas cosas criticables, pero ya en el 90 y pico, de Harold Bloom lo decía muy bien en el canon occidental. Libro que insisto, puede tener muchas cosas criticables, pero por lo menos yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que ataca, que es esta idea de que la literatura son documentos. Y bueno, que ya en esa época el tipo hablaba de esto de que lo único que importaba si lo había escrito un hombre, una mujer, un europeo blanco y muerto, pero alguno que pertenecía a tal minoría. Eh, que no digo que no sean asuntos atendibles, por supuesto. Decir, bueno, en la política, cómo ha influido en la creación del canon literario, por qué hay más escritores célebres que comparten ciertas características. No, yo no estoy diciendo que no sé que haya que ignorar eso, que nos tengamos que hacer todos los tontos, que no, que la literatura es una cosa angelical y los grandes escritores nos cayeron del cielo y no hay cuestiones políticas en el medio. No, estamos de acuerdo. Ahora, el problema es cuando eso es todo, cuando eso es todo. Y cuando ya entramos en un relativismo, que siempre es un nihilismo, en realidad el relativismo no es el nihilismo, de que, bueno, en realidad lo único que no es que Shakespeare era bueno, que no, es que en realidad era, no sé, era blanco, era europeo, era así, asá, y listo, y es lo único que importa, ¿no? Y por desgracia creo que, no sé ahora en qué están, supongo que están en esos debates, a ver, no sé si tiene que haber un baño para hombres y mujeres, no están discutiendo todas esas cosas que sobre todo en un país como Argentina son de vital importancia, ¿no? Si hablamos con la todo eso ya sabemos que el tipo que no llega a fin de mes, todo, bueno, son de todos esos debates palermitanos, digamos, ¿no? Eh, que hasta podrían ser insoportables si tuviéramos todos los problemas resueltos, pero en un país donde más de la mitad de la gente es pobre está discutiendo esas idioteces. Entonces, por eso eh, me repugna, me repugna. eh, Habrá gente capaz, por supuesto, pero el modo en que, no solo acá igual, calculo que será algo parecido. Bueno, en Estados Unidos, ya lo decía Bloom, probablemente pase lo mismo en Europa. Acá, por eso casi nadie le gusta realmente la literatura. Eh, Y por eso son tan exitosos algunos escritores que escriben panfletos más o menos disfrazados. Yo detesto todo eso, estoy absolutamente en contra de eso. Con esto también otra vez abro el paraguas. No estoy diciendo que en la literatura no haya ideología. A mí me gusta más pensar en una cosmovisión, en una manera de ver el mundo que es más amplio, porque ideología uno lo asocia con ideologías concretas, digamos. Eh, pero, pero bueno, no, a mí no me, por lo menos no es que reniegue de mi paso con más pena que gloria por ciertas instituciones, sino por la forma en que se estudia la literatura, que creo que es para gente que no le gusta la literatura, que no tiene ningún interés en la literatura, ¿verdad? Bueno, cambio de tema, última pregunta. Tu canal de YouTube se titula El Sur Taller Literario. El Sur es por el cuento de Borges, por la revista, porque vivís en Lanús. Por las dos cosas, un poco un juego con eso. Lo que pasa es que al principio era presencial el taller, venía acá la gente, era un poquito, porque no, a ver, iba a decir no me conocía a nadie, tampoco que ahora soy una celebridad, pero un poquito más, un poco creció el canal, creció bastante el taller, por suerte, pero es eso, es un poco una broma con el sur del cuento de Borges y que estoy en zona sur. De hecho, me sirvió al principio porque para el algoritmo, ¿no? Zona sur, usaba la gente en Google, taller y salía el mío, por ese nombre, no lo pensé, pero me sirvió bastante. Porque más es Lanús Oeste, donde está. Bueno, pero es zona sur, qué sé yo. Pero, pero sí, básicamente un juego con eso. No lo pensé mucho, la verdad no lo pensé mucho en su momento, porque ni siquiera me imaginaba que me iba a ir bien, así que no lo pensé demasiado. Claro, llegando a la conclusión no pensé absolutamente nada, pero, pero es un juego con esas dos cosas, sí. Bueno, de esta forma cerramos la entrevista, instando a los espectadores de este programa a ver qué linda literatura, bueno, linda, no sé si fue responder adjetivo al terror, digo,
a esta fascinante literatura que se produce en el sur de nuestro país. Alejandro, aparte de escritor, es tallerista, como ya hemos mencionado varias veces. Dejamos un link en la descripción por si a alguien le interesa contactarlo. Y bueno, bueno, nos despedimos saludando a todos esos lectores que sí disfrutan de la literatura. Alejandro, muchas gracias por... No, gracias a vos, Lautaro.